Hoy hablaremos sobre la hormona tiroidea. Mi grupo está conformado por Joana Álvarez, William Samaniego, Kelly Kishpi, Carla Ruiz, Jonathan Ruilova y mi persona, Laxmi Patel. Hormonas metabólicas tiroideas. En la síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas, alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponde a tiroxina y el 7% restante a triiodotironina. No obstante, con el tiempo, casi toda la tiroxina se convierte en triiodotironina en los tejidos, por lo que ambas desempeñan funciones importantes. Esas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La triiodotironina es 4 veces más potente que la tiroxina, si bien se detecta una cantidad mucho menor en la sangre y su duración es más breve. En la anatomía fisiológica de la glándula tiroides, se compone de un elevado número de folículos cerrados, que son de 100 a 300 micrómetros de diámetro. Estos están repletos de una sustancia secretora denominada coloide y revestidos por células epiteliales cúbicas que secretan a la luz de los folículos. El componente principal del coloide es una glucoproteína de gran tamaño, la tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción se encuentra en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular para que puedan actuar en el organismo. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula tiroides equivale a unas 5 veces su peso, lo que supone un aporte sanguíneo comparable al de cualquier otra región del organismo, con la posible excepción de la corteza suprarrenal. La glándula tiroides contiene también células C que secretan calcitonina, que es una hormona que contribuye a la regulación de la concentración plasmática de iones de calcio. El yoduro es necesario para la formación de tiroxina, ya que se precisan al año unos 50 miligramos de yodo ingerido en formas de ioduros, o el equivalente de 1 miligramo por semana. Para impedir la deficiencia de yodo se añade una parte de yoduro sódico por cada 100.000 partes de cloruro sódico a la sal de mesa común. En el destino de los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre de la misma forma que los cloruros. En condiciones normales, la mayor parte se excreta con rapidez por vía renal, pero siempre después de que las células tiroideas hayan retirado selectivamente una quinta parte de la sangre circulante y la hayan empleado en la síntesis de las hormonas tiroideas. En la bomba de yoduro, el importador del yoduro de sodio. La primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. La membrana basal de estas células posee la capacidad específica de bombear de forma activa el yoduro al interior de la célula. Este bombeo se consigue mediante la acción de un importador del yoduro de sodio, que transporta el ion yoduro a lo largo de 2 iones sodio a través de la membrana vasolateral, que es el plasma, a la célula. En la tiroglobulina hay química de la formación de tiroxina y triiodotironina. En la formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroides constituyen un ejemplo típico de células glandulares secretadoras de proteínas. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los folículos una gran molécula glucoproteica denominada tiroglobulina con un peso molecular aproximado de 335.000. Cada molécula de tiroglobulina contiene unas 70 moléculas del aminoácido tirosina, que este es el sustrato principal que se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Así pues, las hormonas tiroideas se forman dentro de la molécula de tiroglobulina. Es decir, la tiroxina y la triiodotironina, formadas a partir de los aminoácidos tirosina, constituyen una parte de la molécula tiroglobulina durante la síntesis de las hormonas tiroideas y también después, cuando se almacenan en el coloide de los folículos. En la oxidación del ion yoduro, el primer paso crítico para la formación de las hormonas tiroideas consiste en la conversión de los iones yoduros en una forma oxidada del yodo.
La oxidación del yodo depende de la enzima peroxidasa y su peróxido de hidrógeno acompañante. Esta constituye una potente sistematización que es capaz de oxidar los ioduros. La peroxidasa se encuentra en la membrana apical de la célula o unida a ella, proporcionando así el yodo oxidado justo en el lugar de la célula donde la molécula de tiroglobulina abandona el aparato de Golgi y atraviesa la membrana celular hasta el coloide almacenado en la glándula tiroides. Cuando el sistema de peroxidasa se bloquea o en los casos de ausencia congénita, la velocidad de formación de hormonas tiroides disminuye hasta cero. Y la iodación de la tirosina y formación de las hormonas tiroides. En la unión del yodo a la molécula de tiroglobulina, recibe el nombre de organización de la tiroglobulina. El yodo oxidado, incluso en forma molecular, se une directamente aunque con la lentitud del aminoácido tirosina. Por consiguiente, a medida que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi o se secreta al folículo a través de la membrana apical de la célula, el yodo se fija alrededor de la sexta parte de las tirosinas contenidas en la molécula de tiroglobulina. Liberación de tiroxina y triiodotironina del tiroides. Estos se escinan de la molécula de tiroglobulina. Ambas secretan en forma libre. La superficie apical de las células tiroides emiten extensiones en forma de pseudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide, constituyendo las vesículas de pinocitosis que alcanzan la punta de la célula tiroide. Los lisosomas del citoplasma celular se funden con estas vesículas y forman otras digestivas que contienen enzimas procedentes de los lisosomas mezcladas con el coloide. Las enzimas proteinasas digieren las moléculas de tiroglobulina y liberan la tiroxina y la triiodotironina. Estas difunden hacia los capilares circundantes y de este modo pasan a la sangre. Alrededor de las 3/4 partes de la tirosina yodada en la tiroglobulina nunca se convierten en la hormona tiroide, sino que permanecen como monoyodotirosina y diyodotirosina. Durante la digestión, estas tiroxinas yodadas también se liberan de las moléculas de tiroglobulina. No se secretan hacia la sangre, sino que el yodo que contienen se separa por acción de una enzima desyodasa, que recupera todo este yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroides. Secreción diaria de tiroxina y triiodotironina. En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroide liberada por la glándula tiroides corresponde a tiroxina, mientras que solo el 7% es triiodotironina. Transporte de tiroxina y triiodotironina a los tejidos. La tiroxina y la triiodotironina están unidas a proteínas plasmáticas, ya que cuando acceden a la sangre más del 99% de la tiroxina y la triiodotironina se combina de inmediato con diversas proteínas plasmáticas y todas ellas son sintetizadas por el hígado. Estas proteínas son la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida la prealbúmina y la albúmina fijadora de la tiroxina. Funciones fisiológicas de las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes. El efecto general de las hormonas tiroides consiste en la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes. Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetiza una elevada porción de enzimas proteicas, que son proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. El resultado es un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo. Casi toda la tiroxina secretada por el tiroides se convierte en triiodotironina. Antes de actuar sobre los genes e incrementar la transcripción genética, gran parte de la tiroxina liberada pierde un yoduro y se forma triiodotironina. Los receptores intracelulares de la hormona tiroide poseen una gran afinidad por la triiodotironina, es decir, que alrededor del 90% de las moléculas de hormona tiroide que se unen a los receptores es triiodotironina. Las hormonas tiroides activan receptores nucleares. Los receptores de hormona tiroide se encuentran unidos por las cadenas genéticas de ADN o junto a ellas. El receptor suele formar un heterodímero con el receptor retinoide en los elementos específicos de respuesta a la hormona tiroide del ADN. Al unirse a esta hormona, los receptores se activan e inician el proceso de transcripción.
Se forma una gran cantidad elevada de ARN mensajero de distintos tipos, seguido de la traducción del ARN en los ribosomas citoplasmáticos, para formar cientos de proteínas intracelulares nuevas. No todas las proteínas aumentan en un porcentaje similar, sino que algunas lo hacen solo en escasa medida y otras llegan a incrementarse hasta 6 veces. Las hormonas tiroides parecen tener también efectos celulares no genómicos, que son independientes de sus efectos en la transcripción genética. Algunos efectos de las hormonas tiroides tienen lugar en cuestión de minutos, con demasiada rapidez para poder explicarse por los cambios en la síntesis proteica, y no se ven afectados por inhibidores de transcripción y traducción genética. Estas acciones se han descrito en varios tejidos, entre ellos el cardíaco y el hipofisiario, así como en el tejido adiposo. Los sitios de acción de la hormona tiroidea no genómica parecen ser la membrana plasmática, el citoplasma y tal vez algunos organulos celulares como las mitocondrias. Las hormonas tiroides aumentan la actividad metabólica celular. Las hormonas tiroides incrementan las actividades metabólicas de casi todos los tejidos del organismo. El metabolismo basal se incrementa entre el 60 y 100% por encima de su valor normal cuando las concentraciones hormonales son altas. La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy acelerada. Aunque la síntesis de proteína aumenta, también lo hace el catabolismo proteico. La velocidad de crecimiento de las personas jóvenes experimenta una gran aceleración. Los procesos mentales se estimulan y las actividades de las demás glándulas endocrinas se potencian. Efecto de las hormonas tiroides sobre el crecimiento. La hormona tiroidea ejerce efectos generales y específicos sobre el crecimiento. Por ejemplo, se sabe que hace bastante tiempo que la hormona tiroidea es esencial para la metamorfosis del renacuajo en rana. En la especie humana, el efecto de la hormona tiroidea sobre el crecimiento se manifiesta sobre todo en los niños en edad de desarrollo. En los niños hipotiroideos, la velocidad de crecimiento es mucho más lenta, mientras que los hipertiroideos a menudo experimentan un crecimiento esquelético excesivo, por lo que son bastante más altos de lo que les correspondería según su edad. No obstante, los huesos también madurarán con mayor rapidez. La epífisis se cierra a una edad temprana, por lo que el crecimiento resulta más breve y la estatura final en la edad adulta es, en realidad, menor. Un efecto importante de la hormona tiroidea consiste en el estímulo del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de vida postnatal. Si el feto no posee cantidades suficientes de hormona tiroidea, el crecimiento y la maduración del cerebro antes y después del nacimiento se retrasarán y su tamaño será más pequeño de lo normal. Si no se aplica un tratamiento tiroideo específico en los primeros días o semanas de vida, el niño que carece de glándula tiroides presentará un retraso mental permanente. Efectos de las hormonas tiroideas sobre mecanismos corporales específicos. Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono. La hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono, entre ellos la rápida captación de glucosa por las células, el aumento de la glucólisis, etc. Toda esta actividad obedece a la expansión general de las enzimas metabólicas celulares producidas por la hormona tiroidea. Estimulación del metabolismo de los lípidos. Potencia casi todos los aspectos del metabolismo de los lípidos. Los lípidos se movilizan con rapidez del tejido adiposo, lo que disminuye los depósitos de grasas del organismo en mayor medida que los demás tejidos. Efectos sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos. El incremento de la hormona tiroidea induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque eleva los ácidos grasos libres. La disminución de la secreción de la glándula tiroidea aumenta en gran medida la concentración plasmática de colesterol, los fosfolípidos y triglicéridos, y casi siempre origina un depósito excesivo de lípidos en el hígado. Efecto de las hormonas tiroideas sobre el aparato cardiovascular. El aumento del metabolismo en los lípidos acelera la utilización de oxígeno e induce la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos finales a partir de los tejidos. Estos efectos dilatan los vasos de casi todos los tejidos orgánicos, elevando así el flujo sanguíneo,
Aumenta también el gasto sanguíneo. Efectos sobre el sueño. La hormona tiroidea ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central, por lo que las personas con hipertiroidismo suelen sentirse siempre cansadas, aunque les resulte difícil conciliar el sueño, debido a sus efectos excitantes sobre la sinapsis. Efectos sobre otras glándulas endocrinas. El aumento de la concentración de hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás glándulas endocrinas, aunque también la necesidad tisular de hormonas. Las hormonas tiroideas incrementan la velocidad de desactivación hepática de los glucocorticoides suprarrenales. Este proceso conlleva un incremento retroactivo de la síntesis de hormona adrenocorticotropa por la adenohipófisis, por consiguiente una mayor secreción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales. Efecto de las hormonas tiroides sobre la función sexual. En lo que se refiere a los varones, la carencia de hormonas tiroides provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. En cuanto a las mujeres, la falta produce a menudo menorragia y polimenorrea, es decir, una hemorragia menstrual excesiva y frecuente, y en la ausencia de hormona tiroidea induce menstruaciones irregulares y en ocasiones Regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. La TSH adenohipoficiaria incrementa la secreción tiroidea. La TSH, que es una hormona glucoproteica, tirotropina, incrementa la secreción de tiroxina y triiodotironina por la glándula tiroides. Los efectos que ejerce sobre esta glándula son los siguientes. Primero, eleva la proteólisis de la tiroglobulina. Incrementa también la actividad de la bomba de yoduro. Intensifica la iodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas. Aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas. Por último, incrementa el número de células tiroideas y transforma las células cúbicas en células cilíndricas. Acerca de la secreción adenohipoficiaria de TSH, podemos decir que ésta se encuentra regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo. La secreción de TSH, que es la tirotropina, está controlada por la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Los vasos porta hipotalámico hipoficiarios transportan esta TRH hasta la adenohipófisis. Una vez que ha obtenido su forma pura, actúa sobre las células de la adenohipófisis incrementando su secreción de TSH. El mecanismo molecular mediante el cual la TRH estimula a las células adenohipofisiarias secretoras de TSH para que sinteticen esta hormona consiste básicamente en su unión a los receptores de TRH de la membrana celular de la hipófisis. Este proceso consecuentemente activa el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa en las células hipofisiarias. A continuación se inicia una cascada de otros segundos mensajeros como los iones de calcio y diaglicerol que en última instancia induce la liberación de TSH. Existe un efecto de retroalimentación de las hormonas tiroides también para disminuir la secreción de la adenohipofisiaria de TSH. Con respecto a este tema, podemos decir que cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta hasta 1,75 veces más los valores normales, la secreción de TSH cae hasta casi desaparecer. Este efecto depresor mediante retroalimentación apenas disminuye cuando se separa la adenohipófisis del hipotálamo. Por consiguiente, como podemos ver en la imagen que aparece, parece probable que la elevación de la hormona tiroidea inhiba la secreción adenohipofisiaria de TSH por un efecto directo sobre la propia adenohipófisis. También se presentan enfermedades de la glándula tiroides, que son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo.
Dentro de la fisiología de la hormona metabólica tiroidea se encuentran las enfermedades de tiroides. En ella destacan el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es un conjunto de manifestaciones clínicas bioquímicas en relación con aumento y exposición de respuesta en los tejidos de niveles excesivos de hormonas tiroideas. No obstante, cabe mencionar algunos fenómenos específicos relacionados en especial con la aparición, el diagnóstico y el tratamiento del hipertiroidismo. En la parte derecha encontramos una ilustración sobre la ubicación de la glándula tiroides en el cuerpo humano. Causas del hipertiroidismo: bocio tóxico, tirotoxicosis y enfermedad de Graves. En los pacientes con hipertiroidismo se observa un aumento de la glándula tiroides, hiperplasia considerable, plegamiento de revestimiento de las células foliculares en los folículos, aumento del número de células y secreción de cada célula se multiplica. Enfermedad de Graves. Es común en el hipertiroidismo. Es autoinmunitario. Se forma inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el TSH. Los anticuerpos se unen al TSH y continúan con el sistema de AMPC, que significa adenosín monofosfato cíclico. La TSI inducen sobre la tiroides por un tiempo de 12 horas. Contrasta con la TSH en 1 hora. Aumento de la secreción de la tiroides por la TSI. Suprime la formación de la adenohipoficiaria de la TSH. La densidad de la TSH son menores y no aparecen en altas en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves. En la parte derecha vemos una ilustración sobre la regulación de la hormona tiroidea. En ella se relata el efecto de retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción adenohipoficiaria de la TSH. Adenoma tiroideo. Un adenoma es un tumor. En este caso del hipertiroidismo es un adenoma localizado. Se desarrolla en el tejido tiroideo y secreta muchas hormonas tiroideas. No suele asociarse con signos de enfermedad autoinmunitaria. La función secretora de la glándula inhibe la producción de la TSH por la hipófisis. En la parte derecha encontramos una ilustración sobre el adenoma tiroideo, que es también considerado como un nódulo. Los síntomas del hipertiroidismo: estado de gran excitabilidad, intolerancia al calor, aumento de sudoración, adelgazamiento leve o extremo, temblor en las manos, grado variable de diarrea, nerviosismo u trastornos psíquicos, debilidad muscular, fatiga extrema e incapacidad para conciliar el sueño. Exoftalmos. Sufren cierto grado de relieve de los globos oculares, provoca un estiramiento del nervio óptico que provocan daño en la visión. Esto se debe a que los párpados no permiten cerrar por completo, por el cual se irrita, seca e infecta la superficie epitelial, para la facilidad de una ulceración de la córnea. En la parte derecha encontramos una imagen de un paciente con exoftalmos. La causa reside en una tumefacción edematosa de los tejidos retroorbitarios y lesiones degenerativas extraoculares. En los exámenes de sangre se detectan inmunoglobulinas en retroceso con los músculos oculares. El exoftalmo suele mejorar con el tratamiento del hipertiroidismo. En la imagen de al lado, un ojo normal es como se presenta, y en la parte de que el otro extremo son los exoftalmos por el hipertiroidismo. Pruebas diagnósticas para el hipertiroidismo: medición directa de la concentración plasmática de tiroxina. Metabolismo basal aumenta de ordinario hasta más de 30 a más 60 en el hipertiroidismo grave. Radioinmunoanálisis, por el cual suele ser elevada en el tirotoxicosis pero reducida en el adenoma tiroideo. Hay una imagen que se encuentra en la parte derecha que es la radioinmunoanálisis, que es el anticuerpo más el antígeno marcado, los dos unidas más el antígeno frío, que da una competición de la mezcla de estos antígenos
sale el resultado de todo, como el anticuerpo, el antígeno marcado y un antígeno frío. El tratamiento del hipertiroidismo. Extirpación quirúrgica de la mayor parte de la glándula tiroides. Preparar al paciente antes de la operación con propiltiouracilo. Administrar ioduros en concentraciones elevadas de 1 a 2 semanas antes de la operación. Y gracias a estas recomendaciones quirúrgicas, la tasa de mortalidad es mínima. Tratamiento de la hiperplasia tiroidea con yodo radioactivo. La glándula tiroides hiperplásica y tóxica entre un 80% y un 90% absorbe de dosis inyectada de un yoduro en 24 horas. Si es radioactivo, destruirá una fracción de todas las células secretoras tiroideas. Se administran 5 mSi de yodo radioactivo y esta se examina al paciente varias semanas después. En caso de que no ha desaparecido, se aplicará una dosis adicional hasta que el estado tiroideo se normalice. En la parte derecha se presenta cómo se hace el tratamiento de radioactividad con yodo. Se ingiere una dosis de una pastilla que contiene yodo radioactivo. Bueno, vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo. Es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales. Cuando el hipotiroidismo no es tratado, puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor de las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca. Tenemos varios tipos. Tenemos el hipotiroidismo primario, el secundario y el terciario. En este caso, el primario se debe a que la glándula no funciona correctamente y puede aparecer bocio, que es el aumento normal de la glándula. Es el hipotiroidismo más habitual. El hipotiroidismo secundario. La glándula no presenta problemas, pero la hipófisis no produce la hormona estimuladora de tiroides, lo cual se supone que la glándula no produzca hormonas. Hipotiroidismo terciario afecta al hipotálamo, una región del cerebro encargada de la conducta que deja de producir una hormona llamada tirotropina. Esta hormona es la que estimula la hipófisis, por lo que al no producirse provoca una reacción en cadena que anula tanto la hipófisis como la glándula tiroide. Causas. Las causas de este problema incluyen: el sistema inmunológico ataca las glándulas tiroides, infecciones virales, resfriado común y otras infecciones respiratorias, embarazo, a menudo llamado tiroiditis posparto, terapias de radiación al cuello o al cerebro para tratar cánceres diferentes, yodo radioactivo usado para tratar una tiroides hiperactiva, extirpación quirúrgica de parte de toda la glándula tiroidea, síndrome de Sheehan, una afección que puede ocurrir en una mujer que sangra profusamente durante el embarazo o el parto y causa destrucción de la hipófisis o glándula pituitaria. Síntomas: fatiga, aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular, nivel de colesterol en sangre elevado, dolores, sensibilidad y rigidez muscular, dolor, rigidez o inflamación de las articulaciones, periodo menstrual irregular o más intenso de lo normal, afinamiento del cabello, ritmo cardíaco lento, depresión, memoria deficiente, glándula tiroides agrandada, que es bocio. Las pruebas y exámenes incluyen: cabello delgado y quebradizo, rasgos faciales toscos, piel pálida o reseca que puede ser fría al tacto, reflejos que son anormales, hinchazón en brazos y piernas, medir las hormonas tiroideas TSH y T4, nivel de colesterol, hemograma, prolactina, sodio, cortisol. El tratamiento incluye lo que es la levotiroxina. Esto repone los niveles de hormonas que el paciente debería tener, por lo que la dosis varía entre diferentes personas afectadas. Tendrá que someterse a revisiones cada 2 o 3 meses durante el comienzo del tratamiento para comprobar sus niveles de hormonas. En este caso hay muchas personas que necesitan el tratamiento de por vida. Cretinismo. Malnutrición, estado o condición diabética causado por insuficiencia o excesos de uno o más nutrientes en la dieta. El yodo es un componente esencial para la síntesis de la tiroxina. Su ausencia bloquea su producción y produce déficit de tiroxina, hormona que secreta las glándulas tiroides, generando un retardo definitivo del desarrollo esquelético del sistema nervioso central. Los síntomas: retraso físico y mental, estatura corta, escoliosis, abdomen en péndulo,
extremidades deformadas, facciones toscas, pelo escaso y áspero, macroglasia, la lengua demasiado grande para la boca, engrosamiento de la piel, cabeza peculiar, el cráneo es grande en proporción a la cara con mandíbula grande, disminución del apetito, coge peso con facilidad pese a la falta de hambre pero crece poco, disociación de las curvas de peso y altura, reducción de la tolerancia al frío, latido cardíaco lento, rápido o irregular, estreñimiento, confusión mental incluyendo depresión, psicosis o falta de memoria, retención de líquidos especialmente alrededor de los ojos, expresión facial triste y párpados caídos, anemia, insensibilidad y hormigueo en pies y manos, voz ronca o profunda, hinchazón de piernas. Prevención. Lo más importante, el suplemento de sales yodadas en las zonas montañosas alejadas del mar a las embarazadas, el tratamiento adecuado de los estados hipotiroides en las mujeres desde antes de la concepción.